¿Profe? Ahí sí. Perfecto. Dígame. Ok, entonces voy a compartir mi escritorio. El ejercicio del día de hoy, en los últimos 30 minutos que nos quedan, qué bueno que participaron harto, habían hartas dudas para resolver y conversar, que eso lo agradezco mucho yo, sobre todo, bueno, el profesor Giovanni también, sobre todo en este alcance del curso. Entonces aquí les tengo un ejercicio que está prácticamente completo, dice calcular el Q admisible o la carga de diseño o la carga máxima que puedo soportar restringiendo los asentamientos y dando capacidad de soporte última con cierto factor de seguridad, ¿cierto? El factor de seguridad, el Q último estático es 3, podríamos restringir un poquito más, menos de 2.5, pero quedémonos con el valor de 3. Entonces, si se fijan, acá tengo una fundación que tiene aplicado un momento, ¿sí? Lo voy a agrandar. Pero ese momento, que si yo lo veo desde arriba, tengo un momento que hace girar en torno a L o en I, y un momento que me hace girar en torno a X, ¿cierto? Y acá dice, el momento XX, ¿cierto? Que gira así, ¿cierto? Así, y un momento Y que hace girar en torno al ancho, ¿ya? Es decir, así. De hecho, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, y yo lo hago girar en este sentido, es decir, estoy girando en torno a este eje, ¿cierto? En el eje Y. Y cuando yo lo hago girar en este sentido, estoy girando en torno al eje X, que vendría siendo el lado. X e Y, ¿ya? Entonces aquí les digo yo, MXX, 14 toneladas por metro, MI, 10 toneladas por metro, ¿ya? Por otro lado, tengo una fundación de 2 metros de ancho y 2.5 metros de ancho. ¿Ok? Ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer y qué primaría para el diseño en función de las capacidades, en función del carga de diseño, que potencialmente podría ser el nivel, el asentamiento, ¿cierto? Por otro lado, me indican aquí el nivel freático, que está justo en el sello de fundación, ¿ya? Y se aplica una carga N. Y yo les digo, calcular la carga admisible. Los datos del terreno que tengo yo es un GSUS, la humedad sobre el sello de fundación es de 15%, la humedad bajo el sello de fundación corresponde a 26%, pero bajo el sello de fundación yo tengo una saturación de 1, porque el nivel freático se encuentra aquí. Eso quiere decir que esta humedad que aparece ahí es la humedad de saturación que iguala a un 26%. Dicho esto, yo puedo decir que G sub S por W igual S por E. Si esto es 1 y un suelo homogéneo, yo puedo decir que este E lo replico para el suelo de abajo como para el suelo de arriba, que es exactamente el mismo, ¿cierto? Entonces no tengo ninguna información errónea y no me falta ningún dato para calcular los gamma T1 o el gamma sobre el sello de fundación y el gamma bajo el sello de fundación. Importantes para calcular capacidad de soporte. Me dan un límite líquido de 32 y un límite plástico de 20. Por lo tanto, aquí ya tengo un IP de 12. Esto es un suelo de alta plasticidad, ¿cierto? Por lo tanto, estoy en presencia, lo más probable, de un suelo arcilloso, saturado sobre todo. ¿Ok? Vamos a asumir que como me están dando, en este caso, para hacerlo completo, un N60 y no alterar las condiciones, recuerden que este IP me indica que estoy en presencia de arcilla, pero no necesariamente estoy en un suelo puramente arcilloso para calcular asentamientos por consolidación. ¿Ya? Voy a asumir que como me entregan el N60, para hacerlo y extenderlo a la parte que me faltaba a mí calcular Burland-Burbidge, les di un N60 promedio de 18. ¿Okay? Entonces, el N60 promedio dentro del bulbo de presiones equivale a 18. ¿Ya? Me dan un ángulo de fricción a largo plazo y una cohesión, un ángulo de fricción de 27 y una cohesión de 0,2 kilos por centímetro cuadrado, que equivale a 2 toneladas por metro cuadrado y a 20 kilopascales, que eso es bastante, ¿cierto? Y un QSU o una resistencia al corte no drenada de 1.2. Entonces, para capacidad de soporte tengo todo. Tengo la condición en el corto, largo plazo, tengo los momentos, tengo la geometría, tengo que calcular ancho y largo efectivo. ¿Ya? El C sub U es igual a Q sub U medios. Entonces el C sub U es 0.6 kilos por centímetro cuadrado o 6 toneladas por metro cuadrado. Y en este caso, ¿cuánto es el ángulo de fricción?
0. 0, perfecto. ¿Ya? Me voy a pasar al ejercicio para poder, por si hay dudas, nos vamos a concentrar. ¿Ya? Están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Aquí les dejé yo Meyerhof, ¿cierto? Con sus factores correspondientes. Y abajo, la pestaña abajo dice capacidad de soporte y en la otra pestaña dice asentamiento. ¿Ok? Entonces, yo me voy a concentrar por ahora en la capacidad de soporte en el corto y... aquí me falta. Largo plazo. ¿Les parece? Partamos. Aquí me faltó agregar la carga Q, el N. Ya, pero no importa, lo vamos a abordar de dos formas distintas. ¿Ya? Lo vamos a considerar para calcular ese Q de diseño en función de una carga máxima, porque si no, no puedo calcular los momentos. ¿Ya? Vamos a asumir que el valor que tengo acá, que aquí me faltó, son 40 toneladas. ¿Ya? Para poder ser consecuente con los cálculos. ¿Ya? Entonces, con las 40 toneladas y el momento que llega, yo puedo calcular excentricidades. ¿Ya? Entonces, tengo la carga P y tengo el momento, entonces el momento igual P por E, o P por un factor de un brazo palanca, y calculo la excentricidad. ¿Ya? Si se fijan, estoy trabajando cruzado con el momento ni para calcular el EB, por lo que explicaba. Como estoy girando con la regla de la mano derecha, ni vendría siendo el factor del ancho. Y paralele en función del X. ¿Ya? Tengo el largo y el ancho, si no me equivoco las noté bien, ¿no? Voy a revisar ahora, esperen un minuto. Aquí está. Sí, 2.5 y 2, ya. Entonces tengo un ancho de 2 metros, perfecto, y un largo de 2.5. ¿Ya? Aquí está lo que les comentaba anteriormente, el G sub S, la humedad sobre el sello de fundación, la humedad bajo el sello de fundación, y la relación de vacío uniforme para ambos, porque estoy en un mismo tipo de suelo. Dicho eso, manteniendo la relación de vacío, puedo calcular la saturación. Dígame, Diego. Profe, una pregunta. En el ¿Sí? caso de que me hayan dado la densidad relativa del suelo, ¿Mm? antes de hacer todos esos cálculos, hubiera sido válido evaluar si estamos en presencia de una falla local para aplicar factores de corrección al phi y al C, creo que era. Sí, lo puede hacer matemáticamente, no hay ningún problema. Lo tiene que indicar sin la prueba. Si estoy en presencia de una densidad relativa baja, podría eventualmente tener una falla o una falla local, entonces asumo reducción de parámetros. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, profe. Listo. Ok. Dicho esto, tengo el ancho efectivo, ¿cierto? Y calculo el largo efectivo. Pero como me están preguntando la carga de diseño, de alguna u otra forma, tengo que corroborar que esos 40 toneladas me cumplan bajo ciertas condiciones. Esas condiciones son, yo me tengo que dar un parámetro que yo pueda calcular el área en compresión. ¿Lo recuerdan? El profesor Giovanni, estoy seguro que le habló de un 75% en área de compresión, ¿cierto? Aquí me estoy dando datos inicialmente para poder calcular una excentricidad y poder trabajar con el área comprimida. El profesor Giovanni les comentó de esto, ¿cierto? Creo que era 80, ¿no? 80%, perfecto, lo podríamos sumar al 80%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo esto? Muy fácil, tengo el área original. Área original voy a poner acá y voy a decir, tengo un ancho inicial por un largo inicial. Perfecto, eso me da 5. Y voy a poner acá un A efectivo, que recuerden que para capacidad de soporte yo trabajo con B menos 2E o 2 veces B medio menos E, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces acá voy a considerar el ancho original. Perfecto, me da 2.7. Si se fijan, ni siquiera alcanzo el 70%. Entonces lo voy a dejar restringido ahí y voy a decir el ancho original, o sea, el ancho efectivo dividido el ancho original. Estoy en un 54% en compresión. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberías hacer yo? Empezar a jugar con qué más o menos la carga máxima que puedo meter para poder que esto esté comprimido mínimo el 80%.
Recuerden que cuando estoy comprimido mínimo el 80% bajo la fundación, se generan distribuciones de fuerza, ¿cierto? Que pueden ser triangular, trapezoidal o uniforme. ¿Ya? Por ahora nos vamos a concentrar solamente en el coadmisible. ¿Okay? Asumamos que estoy trabajando con este 54% solo para calcular el coadmisible. ¿Ya? Voy a dejar acá área comprimida real. ¿Ya? Entonces veamos, dije yo, con esta carga que yo apliqué aquí, me dio un ancho efectivo de 1.5 y un largo efectivo de 1.8. El DF es dato, lo tengo a 1.8 y tengo cero inclinación de la carga. ¿Lo recuerdan? Porque yo estoy prácticamente en mi fundación, una carga vertical y un momento aplicado. ¿Ya? Ese momento aplicado con esta carga vertical me entrega una excentricidad, ¿cierto? Correspondiente a los momentos en sus distintas direcciones. ¿Ya? El ángulo de fricción me lo daban, era 27 y la cohesión era 2. La profundidad de la napa se encontraba justo en el sello de fundación, 1.8, que lo pueden linkear aquí, son datos. Y aquí calculo los gamma asociados sobre el sello de fundación y los gamma bajo el sello de fundación. ¿Ya? Tengo NQ, N gamma, NC, que están en función directamente del ángulo de fricción, y que acá los factores de corrección por forma, que es shape, por profundidad, que es deep, e inclinación, la I, ¿cierto? Inclination. Entonces Q, que obviamente por profundidad tiene que estar el factor de F, que esto ya lo vimos en la clase pasada. El gamma D viene siendo el mismo que el QD, y el CD está en función del sello de fundación y de la forma geométrica. Dígame. Profe, Pedro. ahí va a usar el gamma SAT bajo la fundación Claro, porque está todo saturado. En ese y caso, no. aplico bajo el sello de fundación el gamma prima. Aún no llego a esa parte, ¿ya? Pero sí voy a utilizar Ah, este ya, gamma ya. SAT para... Ah, ya lo entiendo. No, tengo que trabajar con el Por la variante. pregunta antes. Sí, Ah, tengo se que usa el trabajar. boyante. Sí, claro. Que fue la misma pregunta que me hizo usted anteriormente. Claro, sí, respecto a eso. Sí. Ya, Ya, ya. entonces tengo NQ, N gamma, NC, tengo los factores de profundidad, factores de forma, y como no tengo inclinación de la carga, no lo incluyo como... Claro. Si se fijan, acá dice que la inclinación de la carga está respecto a este ángulo. Entonces ese ángulo que aparece ahí alfa es el que ustedes van a colocar acá. Entonces con la respectiva vertical, no con la horizontal, para que lo tengan en cuenta en caso de que aparezca. Ya por ahora la inclinación es nula, entonces ese alfa es 0 y todo me queda aquí como el factor 1. Ya finalmente aplican la ecuación de capacidad de soporte que está acá arriba, Q último un medio de gamma por B barra, ¿ya? Que es el B efectivo, ¿ya? Y aquí tengo unas condiciones que lo pueden utilizar, yo no tengo problema. ¿Ya? Y aquí está la condición en caso que el ángulo de fricción me parece que lo tengo yo como... Ah, no, esto aquí está programado directamente cuando se encuentra en la napa, se encuentra en el sello de fundación un poquito más arriba, un poquito más abajo. Eso lo calcula solo. Dígame, ¿dudas? Sí, profe, que con el otro profe, ¿Sí? habíamos hablado de que la napa es muy posible que varíe su altura. Entonces, ¿Sí? como está a nivel de sello, quizás sería mejor tomarle el caso 1. Es que el caso 1 es cuando la napa se encuentra sobre el sello. Está entre el DF y el nivel de terreno. Por lo mismo, por si varía. Es que esa variación no la puedo yo generar aleatoriamente. Tengo que tener algún dato que me acredite eso. ¿Ya? ¿Ok? La única forma de hacer eso en esta planilla, usted decir esas condiciones. Lo que pasa es que cuando uno comenta algo lo toman como ley, pero no debiese ser así. Para eso voy a ponerlo 1.5. Ahí lo subí y ahí estoy en el caso 1. ¿Ya? Dígame cuánto varió el Q último. 2 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nivel freático me ayuda. Entonces, me permite a mí, perdón, el nivel freático me empeora la condición, por lo tanto me permite a mí meter menos carga. Para el suelo, ojo, el nivel freático en sí, si yo considero eso, ¿qué me falta sumar? Si digo que estoy acá al nivel freático, la subpresión, que aquí no está considerada.
Tendría que sumar ese cachito de carga que me levanta la fundación. ¿Ya? ¿Ok? Todas las consideraciones que ustedes están considerando, diciendo en la prueba, la tienen que anotar, porque así es más fácil después de corregir. Ya. ¿Dudas? Pregunten, ¿alguien tiene la mano? 3 personas tienen la mano levantada. ¿Cómo se les quedó arriba? Profe, ¿Sí? una pregunta es que no me queda claro por qué, o sea, no sé si lo habrá mencionado antes, pero ¿por qué estamos trabajando con capacidad de soporte si el ancho de la fundación es mayor a 0,6 metros o a 1,5 metros? Estoy haciendo el ejercicio completo para que corroboremos y verifiquemos la condición. Ah, ya, pero en una prueba yo puedo decir que como el ancho de la zapata o el ancho efectivo es mayor a 1,5 metros, el diseño automáticamente está controlado por No, asentamiento. no, pero si lo quiere hacer así, y en caso que controle el asentamiento por ABC motivo, pierde todo el otro puntaje. Las verificaciones son súper cortas. Lo que nosotros queremos tomar, o que ustedes evalúen, cuál es la fundación que está más propensa a una falla, ¿ya? Pero sin pasar por alto cosas que quizás se pueden evaluar. Si usted tiene certeza completamente de que ocurre las fallas o la potencial asentamiento mayor a, o sea, la Q de diseño está controlada por asentamiento, y en caso de que llegase a controlar por algún triaxial o algún parámetro en el corto plazo, pierde todo el puntaje de la otra parte. Ah, entonces hay que verificar por lo mismo la influencia del corto y largo plazo para el cubo de Exacto. diseño. Ah, ya, ya Y vale. aquí en este caso, por asentamiento, porque yo lo ajusté. ¿Ya? Yo lo ajusté, me restringí en la deformación. ¿Ya? Ya lo vamos a Ya, ver. profe. ¿Ok? Ya. Entonces, aquí está el Q. El Q lo tengo en función del gamma, ¿cierto? Gamma sobre el sello de fundación. El DF y el DW está programado. El gamma prima, como está bajo el sello de fundación y estoy sumergido, tengo que trabajar con el boyante. Y aquí calculo el Q último, ¿ya? Con toda la ecuación que aparece acá y que está aplicada acá, ¿ya? Finalmente digo el factor de seguridad es 3, por lo tanto el Q admisible es 56.6 toneladas por metro cuadrado, ¿ya? Que es mucho mayor a la carga Q que yo considero acá. Si se fijan acá, dice que es tantas toneladas por metro cuadrado, pero yo después para llevarlo a Q, puedo multiplicar esto por el ancho efectivo que calculé acá, y me da 152 toneladas que soporta. ¿Ya? Obviamente falta ajustar el efecto aquí del ancho con compresión. Entonces, si pongo acá, ¿se fijan? Ahí están los 150 que calculamos anteriormente, y estoy en 80% compresión. ¿Ya? Para poder hacer más chiquitita la excentricidad. ¿Ok? Porque los momentos son muy grandes. Pero lo voy a dejar así para no generar más confusión con los datos que calculé. Si se fijan, si yo voy acá a 150, algo se me altera los factores, ¿ya? Los factores de forma y los factores de compresión, ¿ya? Profe, ¿Sí? una pregunta, pero ahí lo ¿Mm? estaba haciendo en función del área, no del ancho, como que mencionó ancho. Sí, es que te aplica lo ancho. Aquí, si te fijas, están los anchos efectivos y los largos efectivos. Ahí se puede discretizar solamente como que el ancho, basta con que esté el ancho en compresión porque una zapata cuadrada, si fuera otra geometría, ahí sí habría que hacerlo con el área. Lo que pasa es que tengo momentos en las dos direcciones. Ah, ya, ya. Si Gracias, profe. tuviese en una dirección y en el ancho, perfecto. O en el largo, perfecto. ¿Ya? Aquí los momentos son muy grandes. 14 toneladas por metro que están llegando a la fundación. Recuerden que estas son solicitaciones. ¿Ya? Pueden poner los 150 aquí y me queda perfecto. Y los factores aquí, algo se modifica. ¿Ya? Algo varía el cuadro visible. ¿Ya? ¿Se fijan? Cayó 2 toneladas por metro. ¿Ya? Entonces, en el corto plazo, evaluamos exactamente lo mismo, nada más que ahora consideramos el QSU medios. Ya aquí lo tengo en toneladas metro cuadrado, 6, y el ángulo de fricción 0. Y aquí está el efecto cuando el ángulo de fricción es 0, que lo que me pasa el NQ es 1, el N gamma 0, y aquí aparece la condición.
con el NC. ¿Qué pasa si el ángulo de fricción es 0? Se indefine la ecuación, pero no, de acuerdo a Meyerhof, hay una condición que dice que si el NQ, ¿dónde está? Aquí está. Si el ángulo de fricción es 0, estos son los factores que hay que calcular. ¿Ya? Que se transforman. Ahí está, eso también lo tiene en la clase el profesor Giovanni, así que para que no pierdan cuidado. ¿Ya? Ya finalmente calculo nuevamente el Q último, con la misma condición. Si se fijan, el Q 328, acá 328, el gamma sigue siendo lo mismo. Lo que sí varía es el Q último porque aplica los factores que aparecen acá y hay algunos que se minoraron y algunos se hicieron cero. ¿Ya? Entonces me da mucho más bajito. ¿Ok? Acá es 169 y acá es 70 aproximadamente. Si aplico un factor de seguridad de 3, me permito meter 22.3 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ahora, el Q admisible en el largo plazo es 56, en el corto plazo es 22, me falta el Q admisible por asentamiento. Ah, Sebastián, sí, tiene razón. Lo que aparece tiene razón aquí. Si es distinto de 0, aplica estas ecuaciones. Si es igual a 0, aplica la ecuación que está acá. Si phi igual a 0, NC 2 más pi. ¿Ya? Disculpen, tiene razón Sebastián. Si phi igual a 0, solo varía el NC, que es 2 más pi. Todo el resto que hay. Que es prácticamente lo que tengo acá anotado. Si phi igual a 0, 2 más pi. Si no, toda la cuestión real. Gracias, Sebastián. No, Malcolm, muy buena pregunta. No siempre el ángulo de fricción es 0 en el corto plazo, dependiendo de la condición que estoy evaluando. Puede que me dé un ángulo de fricción muy chiquitito, ¿ya? Y una cohesión bastante pequeña también, ¿ya? Pero en la condición más desfavorable, si estoy en un UU, el ángulo de fricción sí o sí me va a dar 0. ¿Ya? Vamos a ver Q admisible ahora por asentamiento. ¿Ya? Como yo les di, ¿sí? Que me había quedado una duda y tenía la mano levantada de la capacidad de soporte. Dígame. Cuando, por ejemplo, supongamos estamos en la prueba y dadas las cargas y momentos que me dan, no me cumple el 80% de compresión. Voy a tener que empezar a jugar hasta lograr ese 80%, o sea que tendría que cambiar el P que me dan en la prueba para poder cumplir. Si, a menos que le pidamos diseñar para eso, sí. Si no, es verificar. Lo más probable es que sea siempre verificar. ¿Ya? O calcular el Q de diseño. Entonces, en ese caso, el P no va a estar. Le vamos a pedir el P. Pero si me piden el P, de igual forma podrían dar momentos y que estarían Claro, en considerados ese caso, Diego, ¿no? si les dan momento, sería como prácticamente una pequeña iteración, pero ya se dieron cuenta que con una iteración cumple. ¿Cierto? Ah, ya. Vale, perfecto, profe, muchas gracias. Ok. Profe, Ya. ¿Sí? que yo igual tenía la manito, que tengo una duda con eso del ángulo. Ya. En el caso de que hubiera inclinación, donde ¿Mm? dice inclinación, carga y está la celda amarilla, ahí se Sí, pondría el ángulo en grados. sí, muy buena pregunta, porque acá aplica en grado. Ya. Ya, vamos a ver la Y ecuación. Si se fijan, 90 grados, entonces hay que meter aquí en grado. ya, profe. Y otra duda, que eso del área comprimida y eso que ¿Mm? estaban hablando, ¿Mm? eh, ¿dónde influye después en las ecuaciones de más abajo? Ah, porque aquí tengo el B efectivo y el ancho efectivo en los factores. Mire, voy a poner acá un P más grande. Voy a achicar esto. Voy a poner un P para que se achique la excentricidad. 150 que tenía. ¿Vio los factores acá que cambié? Claro, pero ahí se usa el ancho efectivo y largo efectivo solamente, ¿o no? Exactamente, mire, fíjense. Ahí estoy trabajando con los anchos efectivos. Ahí estoy jugando con los anchos y largo efectivo. Y pues, tengo que hacer ese análisis del área, del porcentaje de área comprimida y área Es la real pregunta que comprimida. hizo su compañero. En caso que se lo pidan, sí. Pero es una iteración que durará una o dos valores. Ah, ya, y si no llego y hago Lo que o sea, corresponda, ¿cierto? ya sigo el procedimiento. Exacto. Ya, profe, gracias. Ok. Ya, me voy a pasar a asentamiento porque me quedan 5 minutos de clase y quiero terminar esto para que alcancemos a evaluar todo. ¿Ya?
El método que vamos a evaluar acá es Burland and Burbidge. ¿Por qué? Porque me dieron el N160 promedio dentro del bulbo de presión, ¿ya? Y para eso, o sea, y con esa variable yo voy a poder calcular el factor I sub C que aparece aquí, que es 1.71, dividido en el N60 promedio, perdón, no en el N160, el N60 promedio solamente, elevado a 1.4, que es el que aparece aquí. ¿Ves? ¿Qué variable necesito? Necesito el gamma sobre el sello de fundación, el asentamiento máximo tolerable, como estoy en una fundación rectangular, permito 16 milímetros en arema, puedo restringirla un poquito más, sí, a 1 centímetro, y para losas de fundación podría hasta tener 32 milímetros. A medida que aguanto o permito más deformaciones, el Q admisible crece. ¿Ya? El DF es 1.8 en la misma fundación y trabajo con los anchos y largos efectivos asociados a 3B medio, por eso aquí aparece un 3 ahora, y el largo en 3B medio. ¿Okay? Recuerden que para capacidad de soporte es 2B medios menos E, y para asentamiento es 3B medios menos E. Eso sale en las clases del profesor Giovanni, y ahora lo estamos viendo en las clases, en el taller. ¿Ya? Entonces calculo un área efectiva. ¿Ya? ¿Ok? Por ahora no sirve nada, pero puedo calcular el área efectiva para comprobar que... Otra variable importante para el cálculo es el ST, que está en función de un factor del tiempo, y ese factor del tiempo está en función de esta ecuación para construcciones mayores a 3 años. Es decir, considero cualquier efecto de clip que consideren a largo plazo. ¿Ya? Y voy a considerar que mi obra dura 100 años. La vida útil es de 100. ¿Ya? Veamos, calculamos I sub C con el N60 promedio, calculamos el esfuerzo vertical efectivo al nivel del sello de fundación, es decir, cuánto es la carga que yo extraje para poder meter mi fundación, mi carga de suelo. Calculo el factor de forma de mi fundación como es rectangular, calculo el B' y el L', y aplico el S sub B que aparece acá, y este lo limito en milímetros en 10 milímetros. ¿Okay? ¿Lo puedo limitar un poquito más grande? Dejémoslo en 16. Perfecto, lo dejo en 16. Me da 23.1 toneladas. Ya, voy a explicar este procedimiento hacia abajo. ¿Ok? El F sub T en función de los años, y con el logaritmo aplicado, y aquí aplico el Q'. El Q' se define como la carga neta. Q' es igual al Q aplicado menos el gamma por DF. Y este vendría siendo el esfuerzo vertical efectivo. ¿Ya? ¿Ok? Y por eso lo escribí aquí. Q' igual Q admisible, o si es que el Q admisible, o lo que admito o el aplicado, menos gamma, menos el esfuerzo vertical efectivo. ¿Ya? Aquí está con toda la ecuación. Revísenlo ustedes, por favor. ¿Ok? Lo único que hice fue ir colocando el SB, B es igual. Perdón, me equivoqué. El SB, L, porque es rectangular, es igual al SBB, que SBB es Q' menos 2/3 del esfuerzo vertical efectivo, por B elevado a 0,7 por I sub C. Pero SBL también tiene metido un factor de FT. Por lo tanto, ese factor de corrección, yo cuando calcule el SBL, tengo que multiplicarlo por FT. Entonces aquí aparece FT. ¿Ok? ¿Me explico o no me explico? Revisen igual si tengo algún factor que me salió multiplicando uno dividiendo. ¿Ya? Pero eso es lo que hice. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular este Q que aparece ahí, lo tengo que despejar. ¿Cierto? Entonces tengo FT por SB, verifiquémoslo al tiro. Esto me quedaría después dividido el B elevado a 0,7 por IC. Ahí borro esto. Y lo tengo que multiplicar después más 2/3 del esfuerzo vertical efectivo. Y ahí me queda Q'. Chequemos, que no lo escribí bien aún. Entonces, aquí tengo un error. Ese vendría siendo por, voy a poner paréntesis aquí, por el FT. Chequenlo igual ustedes. Ahí está. Coadmisible
sería el FT por SBL dividido el B elevado a 0,7 por IC por el factor de forma más 2/3 del esfuerzo vertical efectivo. Ya, ahí está. Y ahí me da el coadmisible. Coadmisible me dice que son, ya voy a la pregunta, esperemos un poquitito. Voy a borrar esto. Entonces, ya voy, deme un minutito. Uy, algo borré. Ahí sí. Ya, entonces aquí me da, es el coadmisible, que el Q', solo despejé Q' para una deformación máxima. En realidad aquí 16, lo voy a dejar en lo que tenía antes. ¿Ya? Y finalmente, como dije yo, que el Q' es coadmisible menos esfuerzo vertical efectivo, le sumo el esfuerzo vertical efectivo por la metodología de esto. ¿Ya? Porque esta metodología dice que es Q' menos. Entonces, lo que tengo que yo verificar acá es, primero, si estoy en el caso A, donde Q' es mayor que el esfuerzo vertical efectivo, o si es menor el esfuerzo vertical efectivo. Acá me dice que Q' es 306 y el esfuerzo vertical efectivo es 32. Por lo tanto, estoy en la condición A para poder aplicar esta cosa. En caso que esté en la condición B, tengo que evaluarlo también para la condición B, el Q' calculado. ¿Ya? Aquí yo lo verifiqué solo para la condición A. Verifíquelo igual para la condición B. ¿Ya? Con todos estos factores de corrección que aparecen. Dígame. Sí, Ah, profe, Malcolm, sí, disculpen, Malcolm le voy a responder que había una pregunta. Me dice, profe, si me dieran el N60 y yo sé que es una arcilla, igual puedo usar el método Bullen-Bullrich. Muy buena pregunta. El método Bullen-Bullrich está hecho para solo granulares, para arena y grava. Así que lo más probable es que si es una arcilla, puramente arcilla, tenga que calcular asentamientos por consolidación. ¿Ya? Aquí lo extendí porque me dieron el dato para hacer completo y mostrarle el método de Bullen-Bullrich, que es lo que hace Bullen. ¿Ya? Ojo con eso, muy buena idea. Ya, ¿quién más tenía dudas? sí, profe, pero ¿es mi idea o lo calculó con las ecuaciones para zapatas circular y cuadrada? Es que, sí, claro, porque dice que SBL, si se fija, SBL es igual a SBB por este factor. Entonces necesito SBB y el factor, pero también por el tiempo necesito el F sub T. Y dice, el factor de tiempo es F sub T por BL. Entonces, para calcular BL, tengo que meter acá el F sub T. ¿Ok? No caché, profe. Usted me dijo, ¿está calculando la cuadrada para calcular la rectangular? Le digo que claro, porque tengo una fundación rectangular. Pero para poder calcular la rectangular, tengo que calcular la cuadrada, que es este valor de acá, y ajustar con la forma geométrica. ¿Y ahí dónde lo ajustó, profe? Ah, porque le puse aquí factor rectangular. Ya, eso no había visto, ya. Ya, gracias. Listo, no hay problema. ¿Otra ¿Profe? duda había? Profe, sabe que, disculpe, pero me quedó la duda con respecto a lo que me dijo en delante de definir cómo está controlado el diseño, de cómo no se iba a considerar el puntaje y todo eso. Entonces, como que me quedó como la duda de cómo hacer como la verificación de por qué está controlado el diseño, si hay que hacer como los cálculos tanto para capacidad de soporte y ¿Me deja asentamiento. terminar? Voy a terminar este ejercicio para que no quede incompleto y vamos a las preguntas, ¿ya? A las Ah, ya, profe, preguntas. disculpe, pensé que había terminado. No, no, no. Concentrémonos en cómo aplicar el método que puede que entre también para la... Ya. Entonces, como tengo el Q', lo despejé, verifiquen igual ustedes las multiplicaciones de división, calculo el coadmisible. Como el coadmisible está aquí, es Q' es igual al coadmisible menos el esfuerzo vertical efectivo, el coadmisible es Q' más el esfuerzo vertical efectivo. Entonces le sumo el valor inicial. Y como está en kilopascales, porque el valor que sale de ahí está en kilopascales, yo lo divido en 10 y calculo el coadmisible. Ya finalmente, para poder calcular el coadmisible final, calculo el mínimo entre corto plazo, largo plazo
y el de asentamiento. Si se fijan aquí, la que controló fue el coadmisible por el corto plazo. Y esto es una fundación de un ancho de 2 metros. Ojo, lo que calculé aquí fue por Burland porque me daban el 1,60. Entonces hay que tener suficiente información para ver por cuál empiezo a calcular o por qué método calculo. Maini-Paulus, Burland, asentamiento por consolidación, etc. ¿Ya? Chequen estos valores igual, por favor, muchachos. ¿Okay? Recuerden que yo les paso la planilla, que la ocupen, pero bajo sus responsabilidades. No está programada completamente, por lo tanto está aplicado para este tipo de ejercicio o para este ejercicio en particular. ¿Ya? Ya, voy a dejar de grabar y vamos a pasar a la duda.